Cuando se hace un programa de vacunación universal como el que se pretende, incluir un prerequisito del tipo que sea para tratar de detectar a las personas que deben o no deben vacunarse, supone una complejidad añadida, un coste añadido, visitas adicionales, lo cual básicamente sería una dificultad, una barrera adicional a cualquier plan de vacunación universal. En el caso de la vacunación frente a la COVID-19, sucede que además la gran mayoría de la población no ha estado expuesta previamente a la infección por SARS-CoV-2, con lo cual buscar específicamente a través de analíticas en toda la población ese reducido porcentaje que puede oscilar entre un 5 o 10% que ya es seropositivo, que ya tiene defensas naturales frente a la infección por SARS-CoV-2, añadiría costes, añadiría visitas y dificultaría lo que pretendemos, que es vacunar lo antes posible a la mayor parte de la población en este momento. Eso no quiere decir que, claro, todo esto se asume en un suministro sin problemas de vacunas, algo que hasta la fecha vemos que tiene limitaciones y que hace que la velocidad a la que estamos implementando las vacunas sea más lenta de lo que nos gustaría. En ese contexto se plantean diferentes opciones y una de ellas podría ser efectivamente que en aquellas personas sin necesidad de hacer pruebas adicionales en las que ya hemos constatado porque han estado ingresadas, porque tiene ya una prueba positiva y tuvo clínica compatible, porque ha sido diagnosticada de una infección por COVID-19, podríamos valorar el posponer temporalmente la vacunación, puesto que sabemos que la infección natural en esa persona que ha sobrevivido a la enfermedad va a tener una duración de al menos alrededor de un año. Y sabemos también que de ese modo podríamos utilizar esa dosis vacunal en personas que todavía ni han estado expuestas ni han podido acceder a la vacuna. Por otro lado, hay que insistir en el hecho de que la vacunación en las personas que previamente han tenido la enfermedad o que previamente han estado expuestas no tiene ningún riesgo y, por el contrario, lo que hace es mejorar la respuesta inmune, potenciar la cantidad y la calidad de anticuerpos para defenderse ante una nueva exposición frente a la infección natural. Por tanto, de una forma genérica, introducir un prerequisito para la vacunación universal es un problema, supone costes, supone dificultades logísticas a algo que ya es complicado, que es vacunar a toda la población. Por eso, en ningún país del mundo se ha planteado la vacunación selectiva o la selección de las personas en función de la exposición previa o no a la infección por SARS-CoV-2. Ahora bien, en un contexto de limitación de dosis, podríamos plantearnos el hacer una búsqueda fácil, es decir, el no vacunar a aquellas personas en las que sí se ha constatado la infección y, como digo, no vacunarlas temporalmente y retrasar su vacunación para usar esas dosis en otras personas que todavía no hayan sido vacunadas.